este video vamos a aprender a saber cuándo una integral definida existe. Y simplemente es la existencia de la integral definida. Entonces observen lo siguiente, vean. Si f de x es seccionalmente continua, ahorita damos la definición de lo que es seccionalmente continua, ¿no? En un intervalo AB. Si f es seccionalmente continua en un intervalo AB, entonces lo que dice la propiedad es que f de x es integrable en AB. Esto implica que si f es integrable en AB, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f sub t sub k por delta xk existe. Y además, como este límite existe, entonces la integral también existe. Entonces, que quede muy claro. Si f es seccionalmente continua en AB, f es integrable en AB. Entonces, la integral existe y el límite existe. Y eso implica naturalmente que los dos son iguales. El límite cuando n tiende a infinito de la integral de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de t sub k por delta xk existe, y como esto es la definición de la integral, entonces la integral de AB de f de x por dx también existe y además son iguales. Entonces, que quede muy claro, cuando usted tiene una integral aquí, usted quiere saber si existe. Entonces, si existe, ¿no? Entonces usted mira si es una función seccionalmente continua. Si esta función es seccionalmente continua, esta integral existe y se acabó el problema. Bueno, vamos a definir lo que es una función seccionalmente continua. Vamos, entonces que quede claro, la integral entre a y b de f de x por dx, si f es seccionalmente continua, eso, la integral existe. Entonces, ¿qué es una función seccionalmente continua? Entonces vamos, f de x es seccionalmente continua en un intervalo cerrado AB, si y solo si existe un número finito de discontinuidades estas deben ser de salto. ¿Qué significa que deben ser de salto? Que existe el límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Y qué significa que las discontinuidades sean de salto? Por ejemplo, que f sea acotada. Entonces, si existe un número finito de discontinuidades y f es acotada, f es seccionalmente continua en AB si solo si existe un número finito de discontinuidades y f es acotada en el intervalo. O, lo que es lo mismo, si existe un número finito de discontinuidades y estas discontinuidades deben de ser de salto. Por ejemplo, voy a darles 8 funciones que son seccionalmente continuas y unas 4 que no lo son. Entonces, primero, veamos, f de x igual a e a la x entre 0 y 4 es una función seccionalmente continua. El número de discontinuidades es finito porque es 0. Entonces, como no hay, es seccionalmente continua, ¿no? F de x igual a x3
en el intervalo menos 1, 1, es seccionalmente continua. El número de continuidad es 0, o sea, no hay, o sea, es finito. Número 3, f de x igual a seno de x entre menos pi y pi, función seccionalmente continua. F de x igual a logaritmo natural de x en el intervalo 1, 4 es seccionalmente continua. 1, digámoslo así, 2, 3, 4, ¿no? 5. F de x igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado en menos 1, 1 es seccionalmente continua. 6. F de x igual a x, valor absoluto de x, en menos 1, 2, es seccionalmente continua. 7. F de x igual a la parte entera de x en el intervalo 0, 10 es seccionalmente continua. Entonces vea, observen lo siguiente. Esta función es continua, 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 esta es continua. Entonces que quede muy claro lo siguiente. Vean. Toda función continua es seccionalmente continua. O sea que si usted tiene una integral entre a y b, y la función que tiene aquí, oiganse, en el integrando, esta función es continua en el intervalo, esa integral existe. Si esta función es seccionalmente continua en el intervalo AB, esa integral existe. Ahora, no son seccionalmente continuas, entonces no son seccionalmente continuas. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x, por ejemplo, en 10, 20 es seccionalmente continua, pero por ejemplo en el intervalo menos 1, 1, no, porque ¿cuántas discontinuidades tiene? Una, pero la discontinuidad no es del salto, la discontinuidad es del infinito, ¿no? Porque el límite se va a más infinito en 0 y 0 está ahí. Otra que no sea seccionalmente continua, f de x igual a 1 sobre raíz de x entre 0 y 4. En 0 la discontinuidad no es de salto, la discontinuidad es del infinito, a pesar de que tiene un número finito que es 0. Ahora, por ejemplo, observe esto, ¿verdad? La parte entera de x, ¿cuántas discontinuidades tiene? Pues en los enteros, un número finito entre 0 y 10. Y las discontinuidades son de salto, es decir, existe el límite por la derecha y por la izquierda en la discontinuidad de la función parte entera de x. Bueno, pero estamos aquí en el caso de f de x igual a 1 sobre 1 menos x2 entre menos 2 y 2. No es seccionalmente continua. En 1 el límite, la discontinuidad se va al infinito, o sea, no es de salto. Y f de x igual a 1 si x es racional y 0 si x es irracional en el intervalo 0, 3. Entonces vean, el número de discontinuidades, ¿cómo es de esta función? Es infinito. La función es acotada, pero las discontinuidades son infinitas. Entonces por eso esta función no es seccionalmente continua. Esta no es seccionalmente continua porque la discontinuidad es del infinito, a pesar de ser finitas. Esta lo mismo, la discontinuidad no es de salto y esta la discontinuidad no es de salto. Ahora que quiero echar lo siguiente. Toda función seccionalmente continua es integrable. Ahora, hay funciones que no son seccionalmente continuas y son integrables. Por ejemplo, esta entre 0 y 4 es integrable, pero no es seccionalmente continua. Esta, entre menos 1 y 0, no es seccionalmente continua, pero no es integrable. Entonces, vea, esta no es seccionalmente continua y es integrable. Esta no es seccionalmente continua y no es integrable, como lo veremos más adelante. O sea, hay funciones que son integrables y sin embargo, el integrando la función no es seccionalmente continua. Lo importante para nosotros es esto, vea, que si la función es seccionalmente continua, es integrable.
¿Vamos? El hecho de que sea integrable, pues puede ser que la función sea seccionalmente continua o no. ¿Estamos? Pero para nosotros que quede muy claro, si la función es seccionalmente continua, es integrable. Y si la función es continua, en el intervalo que estemos trabajando, es integrable y después nos preocuparemos por lo demás cuando veamos integrales impropias, que es el caso que estoy enunciando aquí. Hasta pronto y muchas gracias.